Bien, muchas gracias. Pasamos a transmitir desde el hemiciclo del Congreso de la República la presentación del presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Estado, el ministro del Interior, la ministra de Energía y Minas y el ministro del Ambiente, que también acompañan al jefe del gabinete ministerial. Conforme a la parte pertinente literal del artículo 55 del reglamento del Congreso, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido, por un tiempo no mayor de 60 minutos para informar sobre los acontecimientos ocurridos en Arequipa. Conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces, el debate tendrá una duración de 2 horas y 30, distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Con este fin, se solicita a los portavoces de los grupos parlamentarios que se sirvan a alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo en el que harán uso de la palabra. Vamos a iniciar y darle uso de la palabra al premier. Adelante, premier. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas. Concurro en compañía del ministro del Interior, de la ministra de Energía y Minas y del ministro del Ambiente para informar a la representación nacional acerca de los lamentables y condenables hechos ocurridos en Arequipa. Hace algunos momentos, el presidente de la República, en su condición de jefe de gobierno, ha dado un mensaje a la nación en donde marca la pauta a seguir y la posición oficial del gobierno respecto al conocido caso Tía María. El gobierno, con este mensaje, reafirma su convicción democrática y su respeto a la Constitución y a la ley, y por lo tanto a la plena vigencia de un Estado de Derecho. El presidente de la República ha manifestado que unilateralmente el gobierno no puede suspender el proyecto Tía María, no solo porque no se ha iniciado este emprendimiento, sino porque significaría sentar un pésimo precedente que afectaría la estabilidad jurídica en el país. Al Perú, señora presidenta, a lo largo de los años le ha costado mucho trabajo, esfuerzo de todos para poder consolidar una estabilidad jurídica y política que ha permitido la atracción de inversiones que son parte fundamental no solo para la generación de la riqueza, sino para el progreso de todos los peruanos. En este sentido, el llamado a la concertación política del presidente de la República para una visión de país con desarrollo constituye algo que también debemos remarcar. El proyecto Tía María no se inicia con este gobierno. Sin embargo, como presidente, el presidente Humala está en la obligación de continuar todas aquellas políticas de Estado que comprometan a la nación. Y en ese sentido, el compromiso de respetar los pactos, de honrar la palabra comprometida, es algo fundamental y es una señal de confianza a los mercados nacionales e internacionales. Esa es una razón de peso para haber sostenido que unilateralmente, repito, el Estado peruano no puede detener el proyecto Tía María. Otro punto fundamental que debemos destacar de la intervención del presidente de la República es la demanda que ha hecho el presidente Humala a la empresa que tiene la concesión para que siente las bases que posibiliten un entendimiento y se pueda llevar en paz y sin violencia el proyecto Tía María.
Al ingresar al Congreso de la República, he sido informado de manera preliminar que la empresa acepta una pausa para que en un plazo razonable este proyecto pueda ser discutido técnicamente. En democracia, como lo dije con ocasión de mi presentación para la exposición de la política general del gobierno, los problemas que existen se deben solucionar sin el uso de la violencia, porque la democracia establece todos los mecanismos que garantizan a las partes resolver los problemas de manera razonable y sin el ejercicio de la fuerza bruta. Por esa razón, como gobierno, condenamos todos los actos de violencia y lamentamos profundamente las muertes acontecidas en el país. ¿A qué ha conducido esta violencia? ¿A qué conduce la violencia? Al atraso, al desarrollo. El país ha vivido ya etapas dolorosas de violencia y no debemos nosotros caer en el juego de los sectores radicales que pretenden impulsar actos de violencia. Es obligación de todo gobierno aplicar la Constitución y la ley y hacer prevalecer el principio de autoridad y el Estado de Derecho. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para que el diálogo sea el marco jurídico para tratar de resolver este problema. Los señores ministros de Estado comprometidos en el problema de Tía María han viajado en numerosas oportunidades a la ciudad de Arequipa, y quien habla también hasta en 2 oportunidades, porque más allá de los gestos tenemos la convicción de que los problemas se pueden enfrentar y solucionar a través del diálogo. Por esa razón creemos que todo esfuerzo que demos nosotros, todo acto que permita el entendimiento a través del diálogo es algo que debemos destacar, porque como lo hemos señalado también, no podemos imponer por la fuerza un proyecto. El proyecto tiene que ser discutido técnicamente, pero así como no podemos imponer por la violencia un proyecto, resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, también trate de impedir el desarrollo de una región. La violencia, repito, debe ser rechazada de plano dentro de un esquema democrático. Fácil hubiese sido para el gobierno dejar de lado el problema de Tía María y decir el proyecto queda suspendido, pero debemos tener una visión de Estado. Este proyecto no va a beneficiar directamente a las arcas fiscales durante el periodo del presidente Humala. Será precisamente que iniciará sus operaciones, si así lo decide la mayoría de los peruanos, que beneficie al siguiente gobierno, porque dentro del proyecto para la ejecución está el año 2017. Pero no podemos nosotros actuar con irresponsabilidad. Tenemos nosotros que actuar con visión de futuro y pensando en el desarrollo y progreso de todos los peruanos. Por esa razón, el día de hoy hemos ratificado que un gobierno tiene necesariamente que honrar la palabra prometida. Lamentablemente, la violencia de la cual hemos sido testigos en las últimas semanas ha motivado o han motivado críticas y cuestionamientos al gobierno. El gobierno
ha actuado dentro del marco de la Constitución y la ley. Y estamos absolutamente convencidos que con la ley en la mano podremos solucionar los problemas existentes. El estado de emergencia constituye un instrumento o un marco jurídico que puede emplear el gobierno. Pero después de una evaluación política realizada, hemos considerado que no era conveniente la declaratoria del estado de emergencia. Y de hecho, no hay consenso nacional tampoco respecto de este punto. Y aquí mismo, en el Parlamento Nacional, creemos, de todas maneras, que tampoco es algo que desechemos. Pero debemos destacar que la decisión de apoyar a la policía a través de las Fuerzas Armadas ha sido importante. ¿Por qué ha sido importante? Porque si bien es cierto, la tarea del control del orden público ha estado a cargo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas han mantenido la seguridad del puerto de Matarani, de los sitios y lugares más sensibles de la zona. Y esta actuación ha permitido, dentro del momento crítico por el cual atravesaba Islay, que las operaciones portuarias, el cuidado de túneles y de puentes permitan una movilización en la ciudad. Desde el punto de vista político, este caso no puede ser comparado con otros. Hemos tenido la oportunidad, todos los peruanos, de ser testigos de cómo algunas personas que hablaban en nombre del pueblo de Arequipa, que supuestamente defendían los intereses de Arequipa, se han visto envueltas en casos graves de corrupción. Y en ese sentido, la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial, tal como lo ha manifestado el día de hoy el presidente de la República, constituye un aspecto fundamental. No hay que olvidar que en democracia el poder se ejerce de manera compartida. Y cuando una persona comete un delito, como es el bloqueo de carreteras, o como es la extorsión, o como es el uso de la violencia entre peruanos, esa tarea de administrar justicia la debe realizar el Poder Judicial. Y lamentablemente, a pesar de las exhortaciones reiteradas, que inclusive yo he hecho como presidente del Consejo de Ministros, para que se aplique la ley a aquellas personas que hacen uso de la violencia, bloqueando carreteras e impidiendo el ejercicio de los derechos ciudadanos a nuestros compatriotas, en muchas ocasiones el Poder Judicial y el Ministerio Público no han actuado de la manera en que nosotros esperábamos. Por esa razón, las resoluciones adoptadas el día de hoy marcan también un antes y un después en la actuación de jueces y fiscales. Y estamos seguros que en la tarea de la defensa del Estado de Derecho no solo el gobierno está comprometido, sino todas las autoridades políticas en general. Por esa razón, creemos que la experiencia acontecida, la lamentable experiencia acontecida, nos debe llamar a la reflexión. Se han hecho cuestionamientos técnicos respecto al beneficio o no del proyecto Tía María. Y la reiteración permanente de ciertas verdades ha llevado lamentablemente a cierto sector de la opinión pública arequipeña a creer en esas medias verdades. Espero que con la exposición que harán
los señores ministros de Energía y Minas y del Ambiente podamos aclarar hoy día, o por lo menos ayudar a comprender el aspecto técnico de este proyecto. Y respecto a las acciones tomadas para el mantenimiento del orden público en la zona, las explicaciones del ministro del Interior también satisfagan a la representación nacional. En la anterior oportunidad, señora presidenta, he manifestado que este proyecto constituye para Arequipa una magnífica oportunidad. 1.400 millones de dólares de inversión que generarían aproximadamente 90 millones de dólares anuales de canon. Pero adicionalmente es el primer paso para poder poner en marcha una serie de proyectos que en Arequipa están cercanos a los 7.000 millones de dólares. Repito, cercanos a los 7.000 millones de dólares. Nosotros somos un país minero y tenemos que aprovechar esas riquezas que nos da la naturaleza, pero respetando el medio ambiente, empleando tecnología moderna y sobre todo respetando el derecho de los ciudadanos. En ese sentido, creo que también un debate técnico en la zona respecto a la evolución tecnológica que ha ocurrido en el mundo moderno en los últimos años, especialmente en el área de la minería, ayudará a comprender o aclarar aquellos aspectos que fueron cuestionados por el pueblo, por cierto sector del pueblo de Arequipa. Termino, antes de cederle el uso de la palabra al ministro del Medio Ambiente, ratificando el compromiso del gobierno del presidente Humala de respetar y de honrar la palabra en nombre del Estado, porque solo a través de una política que tiene continuidad a lo largo del tiempo podremos lograr una estabilidad jurídica que permita al país, a diferencia de otras naciones, atraer mayor cantidad de inversiones. Porque para atraer inversiones requerimos confianza, y la confianza se demuestra a través de los actos de las autoridades. Entonces, presidenta, con esto culminaría la primera parte de mi intervención, cediendo el uso de la palabra al señor ministro del Ambiente para posteriormente, luego de las intervenciones de los señores congresistas, realizar una apreciación.